Hola, ¿cómo están? Hoy es 29 de abril 2022. Tenemos como invitada a Jordana Eddy para comentar su obra y la apuesta también. La obra Guapé, Tragedia Negada. Bueno, bienvenida Jordana. Gracias. Eh, Queremos preguntarte en principio cómo fue la escritura de la obra, la creación, la apuesta. Vos la has protagonizado. Bueno, en principio es una obra que me llevó un montonazo de tiempo escribirla. Eh, Arranqué más o menos allá por el 2013. En principio, bueno, no sé si es una obviedad o no, pero tal vez para mí, o todo lo que he escrito, es biográfico o en parte, ¿no? Surge a partir de algo que nos sucede, ¿no? Casi siempre. Entonces, bueno, un poco con ese afán de contar un poco algo sobre mi historia y encubrirla, tomar prestada otra estructura de algún otro hecho que ha sucedido en esta sociedad, eh, me llevó a pensar en qué tragedias actuales siguen existiendo, digamos, y que tal vez esa estructura se haya repetido históricamente en otros momentos, ¿no? Entonces se me ocurre hablar de la historia de Tejerina, de Rabino Tejerina, como una tragedia actual, sin hablar de Tejerina y sin hablar de mí, ¿no? Y hablando de un montón de otras personas y mujeres que han pasado o atravesado por una historia similar. Entonces, un poco haciendo como investigación por ese entonces, eh, tuve la suerte y el privilegio de irme a estudiar a Ecuador con el grupo Malayerba, que fue una experiencia zarpada. Y ahí di con conocer a Santiago Villasís Pastor, que es un semiólogo que labura con Malayerba. Y bueno, y él le pedí ayuda para que me acompañara en continuar la escritura incipiente que había empezado a hacer sobre Aguapé. La cuestión de Aguapé surge como metáfora de la flor del lirio que nace en el agua estancada, en un fangal, en los canales, en lugares de agua podrida, ¿no? Donde todo ese entramado de raíces que una no puede ver están abajo sujetando esa flor de lirio que surge hacia arriba, tan bella y frágil a la vez, y que se muere y que vuelve a nacer al poco tiempo en esa misma agua, ¿no? Entonces, esa posibilidad de volver a nacer y a morir, y a nacer y a morir, tan bella y tan frágil y tan eh, sutil, digamos, ¿no? Y tan eh, arraigada por todas esas raíces que adentro la sostienen, me pareció como una metáfora muy hermosa para poder hablar de Aguapé, por eso se llama Aguapé. Y, y bueno, y también que es de un litoral, es de un norte, eh, tal vez no es de un noroeste, ¿no? Como la historia de Tejerina. Estoy como mezclando un montón todo, ¿no? Pero como que eh, fue un proceso un poco así, ¿no? De salir a investigar, de dar con esta persona. Santiago me llevó a La infanticida Marie Farrar, que es un poema de Brecht, que es muy tal cual, o sea, es todas estas historias, ¿no? Que tal vez es la de Tejerina, que es nuestra historia argentina actual, contemporánea, pero es la historia de un montón de mujeres, ¿no? Vuelvo a eso. Y entonces, bueno, haber llegado a ese poema tan antiguo, y si ustedes tienen la posibilidad de leerlo, después se los puedo acercar, o bueno, en internet aparece fácil. ¿Cómo Eh, dijiste que se llama? Perdón, el la de Brecht. infanticida, la Ah, infanticida Marie Farrar. Cuenta la historia de una criada, eh, la misma historia, o sea, que queda embarazada en el medio de la nieve, bueno, y también termina con la vida de ese bebé, ¿no?
Entonces, nada, eso como que fue dar cuenta de que esto pasa hace mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y otras de las lecturas que me acercó Santiago fue una recopilación de historias que hizo Paul Auster en un programa de radio que él tuvo, no me acuerdo en qué época, que creo que se llamaba Creo que le he visto la cara a Dios, o algo similar. Bueno, hay un montón de relatos. Él me apuntó como 6 relatos, y bueno, y me dijo, bueno, lee esto y continúa. Y bueno, no me dijo más nada y yo continué y la terminé. Y en teoría, Aguapé, yo escribo también poesía y me interesaba como que no quede muy sujeto a dramaturgia el texto, ¿no? De hecho, tiene un solo texto dialógico, o sea, tiene solo un diálogo entre dos personajes, que en la puesta está como fusionada, están fusionados esos dos personajes en uno solo, ¿no? Y cuando decidí publicar el texto, fue como una disyuntiva en pensar, ¿qué hago? ¿Publico la adaptación? Porque el personaje fusionado en esos dos, que son Atadora y Alfiler, funciona en la puesta como un personaje solo, eh, pero como que decidí ser fiel a la original idea y el texto se publicó con esos dos personajes. Así que bueno, cuando surgió el texto escrito, lo dejé ahí. Y mucho tiempo después decidí, después de haberlo dado correcciones, se lo pasé a gente conocida, a que lo chusmeara, que lo leyera. Eh, y bueno, y después de un tiempo sentí la necesidad de representarla. Que fue otro proceso súper distinto, porque además de escribirlo, yo soy quien actúa. Entonces, súper complejo porque requiere como una disociación, una distancia, eh, que fue muy difícil también, y también fue reescribir ciertas cosas que en el espacio no funcionaban tal como yo había imaginado, o palabras que abrían hacia un universo, por ejemplo, había muchas imágenes de mar, de océano, y por ahí eh, generaban como una apertura hacia un universo que no era el que yo estaba proponiendo desde otros lugares, ¿no? Desde otras geografías o desde otros territorios que yo proponía desde la palabra, ¿no? O tal vez en, en el espacio, en la palabra, en la espacialidad de la palabra, eh, no sé, había cosas que tal vez se iban mucho en lo sonoro, en lo musical o en lo poético y no terminaban siendo efectivas, digamos, ¿no? Entonces hubo después una traducción de ese texto original y bueno, y creo que el texto de puesta es uno y el texto de publicación es otro. Así que bueno. Después también otra de los textos en los cuales me basé bastante fue en una entrevista que es bastante narrativa de, eh, no me va a salir, Leila Guerreiro, que es una periodista que le hizo una de las últimas entrevistas a Tejerina antes de que saliera en libertad. Y esa entrevista es hermosa, muy hermosa, y mucha data, sobre todo de la simbólica, la tomé la estudié a partir de esa entrevista. Así que bueno, eso en general por ahora. Ahora sí, seguimos con lo que quieran, pero bueno, más o menos por ahí fue el proceso creativo del texto, digamos. Jordana, y cuando vos la actuaste a la obra, Ujú. ¿tuviste, digamos, alguien que te codirigiera, alguien hizo como de otra edad para que vos pudieras tomar distancia con el texto? Sí, claro. Arranqué el proceso con una directora que ya había trabajado, eh, y estuvimos como 3 años solo con 3 escenas. Fue muy difícil. Y ella también estaba pasando por un momento de su vida difícil, entonces bueno, en un momento
había otra compañera que estaba haciendo la asistencia de dirección y cuando la directora estaba muy complicada, yo le dije, mira, Cintia, yo necesito como tomar una decisión con esto, o avanzamos, bueno, o hasta acá llegamos, ¿viste? Entonces, bueno, se decidió retirar y mi compañera que estaba haciendo la asistencia de dirección me dice, Jordana, yo te ayudo, yo te acompaño y yo, si vos me dejás como yo estuve hasta acá participando del proceso, quiero acompañarte que terminemos la obra y que o sea, yo me hago cargo del proceso de dirección. Así que bueno, Celeste Re es la directora de la obra y es quien está laburando conmigo a la par, o sea, desde el rol de dirección y desde el rol también de ir ajustando ciertas escenas que también tuvieron que ser acortadas o readaptadas. Así que bueno, ella y después Luisina Fusile es escenógrafa y ella también hizo el dispositivo escénico, que no es una escenografía, sino es un dispositivo que funciona también desde un lugar simbólico interesante. Y después también Magalí Salvatore hizo el vestuario, que también está totalmente integrado con el dispositivo escénico. Y Hernán Vargas hizo la música. Y después Claudio Cogo hizo la iluminación. Así que bueno, bastantes personas han laburado en el proceso, más allá de que con Celeste somos las dos que continuamos con el proceso, ¿no? Porque seguimos haciendo la obra hasta el día de hoy. Te iba a preguntar por eso, o sea, la idea es vos seguir haciéndola. Sí, sí, la idea, sobre todo la idea es hacerla en espacios no convencionales tal vez, o en salas, sobre todo en movidas donde la obra sirva como herramienta para seguir hablando de esto, ¿no? O sea, que la obra sea el instrumento, o sea, o sea, es mi oficio, ¿no? Como actriz, poder llevar la obra a aquellos lugares donde sirva como instrumento para seguir charlando de esto que la obra evidencia, que deja en evidencia, que interpela, ¿no? Eh, lo que la obra está proponiendo es eso, que podamos seguir hablando de esto que todavía no se habla o que se sigue silenciando o que seguimos escondiendo como sociedad. Bueno, ahí es donde, nada, la obra está al servicio para que se que sirva para eso, digamos, ¿no? Para que se pueda seguir hablando de estos temas. Mm. Perdón, Bien, hago una pequeña pausa. Justo Sil, como podrán ver, no está, salió. Me Sí. acaba de avisar que se cortó la luz en la casa, así que oh, les pide disculpas. Justo quería avisarles eso, que por Pobre. eso Bueno, no está gracias. en línea. Gracias. acerca de la obra, ¿quieren preguntarle algo a Jordana? Tiene poquita didascalia y es coherente con lo que vos decías, Jordana, que vos no tenías pensado que tuviera una estructura dramatúrgica tradicional. Ujú. ¿Cómo hiciste para llevarla al teatro con vos actuando nada más? Las otras voces, los otros Lo, protagonistas. lo que pasa es que, o sea, laburando desde un unipersonal, es más fácil, o a mí me resulta más fácil, o sea, porque son fácilmente monologables, digamos, ¿no? Entonces, nada, es una cuestión más de puesta, más técnica, Claro. digamos, ¿no? Entonces, nada, son 5 personajes y los resuelvo desde el vestuario y desde las maneras de hablar de cada personaje, desde la construcción física de los personajes, digamos, y con luces y con esas cuestiones, digamos. Aunque a mí me costó la lectura al principio, es Ujú. atrapante. Mm. Digamos, la leí 2 veces, porque Ajá. empieza, yo no soy actriz ni escribo nada, simplemente me gusta el teatro. Eh, Hermoso. digamos, al principio me costaba enganchar, darme cuenta, pero era tan atrapante que había que seguir, y hasta que, obviamente, pues me di cuenta que estaba pasando, ¿viste? Y la leí 2 veces y me encantó cómo está escrita, digamos, después pensaba cómo la llevó a cabo y después te googleé y ahí leí alguna entrevista tuya
radio, no sé cómo, no me acuerdo. Busqué en Radio Futura, ¿puede ser? Puede ser, sí. 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 Entonces ahí me cerró más, pero me encantó. Muy, muy bien escrita y un tema que está tan vigente. Gracias, muchas Que gracias. debe haber sido muy fuerte escribirlo en esa época. Digamos, todo lo que no es lo mismo ahora, en 2022, hablar de esto, que vos cuando empezaste y cómo llevarlo a cabo, cómo hablar de algo que estaba casi vedado, y bueno, y con el caso de Romina. La verdad que sí, hay que analizarla en el contexto y es un gran, gran trabajo. La obra la estrenamos en el 2018 en el Encuentro Plurinacional de Mujeres que se hizo acá en La Plata, y ahí fue el estreno, así que fue como queríamos. Habíamos intentado estrenarla un 8 de marzo, creo del año del 2017, pero no llegamos. Entonces, bueno, dijimos, la estrenamos ahí en el encuentro y bueno, y ahí estuvo buenísimo. Sí. Como verás, acá leemos la obra y googleamos también. Sí, que eso es un peligro, porque los archivos... No, pero yo la googleé después de la segunda lectura. No, está bien, te perdonamos. No es que la googleé antes, cuando, digamos, pues me parecía, yo medio, no es que se me vino, no sé si se me vino la historia de Romina, es como que estaba ahí, entonces sí, y hacía poco que yo había leído, había vuelto a leer esta entrevista, no sé por qué hace poco un aniversario de algo, o algo pasó, y entonces yo volví a leer la historia de ella, digamos, que ahora ya casi no se la encuentra, ya salió No, de la cárcel. Hay una película que se llama La Cena Blanca de Romina, en Canal Encuentro también está. Por Ahí. eso fue, sí. Esa Sí, está buenísima también, porque sí. digo, Por o sea, eso lo que le intento, o lo que yo intenté también hacer, que también la peli va por ese lado, es no ir directamente hacia Romina, sino hablar de todo lo otro, ¿no? Que hace que suceda eso. O sea, que una persona llegue a tomar una decisión como esa, ¿no? O sea, ¿cuáles son los entramados sociales, las instituciones que todavía hacen de que eso siga perpetuándose, ¿no? Entonces, nada, eso creo que hablar desde ahí es como mucho más dramático, si se quiere, que hablar del hecho en sí, ¿no? Y bueno, y esa peli está buenísima también. Está buenísima porque habla también de todas las estudiantes de quinto año, cómo se considera egresar y todo lo que sucede en esa sociedad, ¿no? Esa cena blanca. Bueno, un montón de cuestiones ahí simbólicas que están interesantes también. Estás muteado, José Luis. Gracias. A veces me sucede que cuando llega al final, no lo leí 2 veces, lo leí como hago siempre por cuestiones de otras ocupaciones, lo leo sobre la hora. Pero llego al final y me pregunto, ¿pasó esto o pasó lo otro? No sé si es tan importante, porque creo que lo que importa es el mensaje y todo el desarrollo y el contexto donde se cuenta esta tragedia de un cierto sector donde suceden estas cosas. Esta chica no acude a atadora y a alfiler. O sea, no aborta, lo esconde. Creo que eso es lo que yo entendí, que lo esconde hasta que llega un momento en que tiene un supuesto parto y la criatura se muere. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo nunca dije, ahí no está escrito criatura, ¿usted vio? O sea, es una flor que sale del vientre, ¿no? ¿Cómo se puede hablar desde la metáfora? No, sí, ya lo sé, sí, sí. Y atadora y alfiler están para mostrar esa hipocresía, ¿no? Que en esas sociedades hay millones de personas, de mujeres que se hacen abortos y que hacen esos abortos también, ¿no? Y que después son quienes
juzgan de manera terrible o moralista lo que cada persona puede hacer con su propio cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, está enunciado o está descrito para mostrar todos esos entramados y toda esa opinión social en relación a ciertos hechos, digamos, ¿no? O sea, está solo para eso, digamos. De hecho, no tienen vinculación estos personajes con Agua P, ¿no? Sí, por eso digo, no sé si es importante hacerme esa pregunta. Entiendo la metáfora y entiendo la poesía de la flor y que es una flor que tiene una vida casi instantánea, que muere y vuelve a nacer y sigue la rueda y todo eso. Pero hay una escena, hay un texto en el que habla de que ella está fajada, está Sí. como disimulando. Y me hizo acordar un caso real, cercano, obviamente no voy a dar nombres, de alguien de un nivel de sociedad algo mejor que Ujú, los lugares que pinta la historia, y que nadie supo que estuvo embarazada. ujú, El resultado hoy tiene como 30 y pico de años y es un muchacho hermoso, pero ujú. nadie se enteró de su embarazo, fue y parió sola. Me hizo acordar a eso, de la vida real que existe, y que esta chica lo escondió, y más allá que se hable de una metáfora a través de una flor, yo imagino que hay una expulsión de un feto. Eso. Sí, está muy bien. Jordana, si tuvieras que pensar en la tradición literaria de tu obra, si tuvieras que ahora, ya habiéndola hecho y la seguís haciéndola, y tuvieras que pensar a qué autora argentina o no, a qué autora te lleva, ¿qué pensarías vos? Ay, me mataste. Ay, no sé, es una responsabilidad enorme. Decímelo vos, Elena, a ver, ayúdame. No sé, la verdad no sé. ¿Qué Em, estética? Vos no has leído, supongo que tendrás alguna que otra poeta de cabecera. Mirá, ahora, o sea, que me gusta, te puedo decir, o sea, obviamente que los gustos subjetivos terminan siendo influencias, pero yo creo que soy súper barroca, por ejemplo. A veces lo siento como un defecto, pero porque me gustaría ser un poco más simple. Pero ponele, no sé, me gusta un montón Estela Figueroa, por ejemplo. También Sara Gallardo, por ejemplo. Eh, pero bueno, totalmente lejos de sentirme cerquita de esas personas, ¿no? Pero Más allá no por compararte con ellas, si es una cuestión de ese tipo, sino porque uno cuando escribe, produce un texto, se termina encontrando con autores que decís, uy, me salió, aparece tal autor acá, aparece en tal palabra, en tal claro, imagen, en tal recurso literario, en el mundo, en el imaginario, en el sí, recurso a alguna metáfora, hasta el mismo título puede llegar a ser eh, digamos, recordarte alguna autora. Cuando vos dijiste barroca, pensé en Olga Orozco, que tiene otro mundo distinto. claro, sí, 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 puede ser, es verdad. Mirá, no sé. Después, Otra ¿sabes? hiperclásica poeta local es, bueno, la Pizarnik, que yo no sé si tenés Claro, algo de la Pizarnik ahí, eh, si no pensás un poco en Pizarnik. puede ser. Sí. Sí, puede ser, puede ser. ¿Sabés quién también que en ese momento, bueno, que me gusta mucho, mucho, mucho como poeta? Ramón Couchet. No sé si hay pocas cosas, tengo un par de libritos pequeñitos, pero que sobre todo, ¿sabés qué también? El tema del agua, el agua, o sea, yo tengo cosas escritas mucho, 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 mucho desde el agua, ¿viste? Eh,
¿Eso es neuquino? No. ¿O No sí? lo sé, no lo O sea, sé, porque bastantes paisajes también son marítimos. Yo creo que claro. viví desde pequeña hasta la adolescencia, mucho tiempo, casi todos los años fuimos a Mar del Plata, entonces es una ciudad que me determinó un montón. Ah, Y también ha sido una ciudad donde me determinó muchísimo en un montón de procesos y de momentos de mi vida. Entonces, tal vez tenga que ver con eso y también sí, la romantización del río en Neuquén, sí, el río es algo que extraño un montón. Hay Este, un cuento, lo estaba buscando, no sé si lo leí, alguien lo leyó, Basura para las gallinas de Claudia Piñeiro. ajá, mira, voy a Está anotar. también, el tema está Es muy bien terrible ese cuento, tratado. está muy Sí, bueno. El cuento sí, ese. Ajá, A mí también me hizo acordar a ese cuento, sí, sí. por eso lo mira, estaba buscando porque no me acordaba si era, a mí mucho Piñeiro no me gusta, pero este cuento sí, basura para Basura las... para las gallinas. Está muy bien y es bueno también sobre el tema del aborto, pero hecho de una manera que tampoco lo nombra, nunca habla así, y la verdad que es y es impactante, es fuerte, como, no como el estilo de esta obra, pero sí, porque es un cuento corto. ¿hay alguna dramaturga que te sea, Jordana, que te sea preferida, conocida? Mira, ahora estoy leyendo a Anne Carson, me encanta. Estoy leyendo Las Vacantes, Ajá. Macacay creo que le llama, sí. Eh, ella me parece fascinante también, o sea, escribe desde un lugar también súper poético. Después también, no María sé, Negroni la entrevistó en un curso ajá, con ella, en vivo, la tuvimos en vivo por Zoom el anteaño wow, pasado, en 2020. mirá, Eh, wow. y también ahora salió un libro de Susana Teno, que es otra poeta Bueno, de las Susana que Tenon también, Susana María Tenon, sí, Negroni. también, hermosa. Bueno, Susana Evidentemente también, su fuente es poética en realidad, el género es poesía, es la sí. fuente primordial, más que el teatro parecería ser, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y también esto como estudié con Cartoon un tiempo, y bueno, después con Barchilón y nunca me sale el otro profe con el que estudié, Apolo, Ignacio Apolo, ahí va. Y bueno, hay algo de lo que dice Cartoon, ¿no? Que el texto teatral, tal vez ustedes estén de acuerdo, está escrito para morir, ¿no? Una vez que es representado. Y me pareció tan fuerte esa afirmación de que un poco escribir poéticamente un texto dramático fue un poco interpelar eso, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que morir? A mí me encanta leer teatro, me parece una actividad hermosa y creo que también es una actividad que excede lo teatral, ¿no? Que estamos tan desacostumbrados a leer dramaturgia, digo, en la escuela no se fomenta la lectura de dramaturgia ni de textos dramáticos, ¿no? Entonces, la gente, o sea, la mayoría de las personas leen, sí, narrativa, pero no leen dramaturgia, por ejemplo, ¿no? Y, mm, y digo, y esto, y las didascalias o las acotaciones, escribirlas de manera poética, nada, fue como un desafío, Desafío. ¿no? Como, Sí. lo voy a interpelar, para mí esto tiene que poder trascender, o sea, si es representado o no. Eso fue un poco un juego, ¿no? Pero un poco fue esa manera. Por ahí es lo que me parece con Pizarnik, la cuestión de la estructura. Claro, de los poseídos entre lilas, por ejemplo, es un poco, sí, tenés Y razón, sí, sí, me sí. parece que hay, porque yo también pasé por el taller de cartoon y hice con Barchilón y ellos tienen una estructura dramática más clásica, Total. más aristotélica, más nudo desenlace. Ujú. No enseñan teatro postdramático. Y uno No. sí podría hacerlo con Tantanian, por ejemplo, que Ujú. Tantanian es mucho más dúctil a la estructura Ujú. postdramática. Pero vos, tu texto es dramático, tiene Ujú. estructura, hay Ujú. desenlace, Ujú. pero la forma, la cuestión de las didascalias, que las escenas no sean, excepto poco de tu obra, tiene la convención, digamos, de la escena, es desafiante la estructura clásica, Ujú. claramente.
sin ser posdramática absolutamente. Ahí me Guau, me parece encanta. que eso me llevó a... Gracias, no, no, me encanta, me encanta esto, nada, Yo me puedan empiezo a compartir. enganchar con la cuestión análisis dramatúrgico. Me encanta, me encanta, me encanta, gracias. Muy generosa de tu parte. No, Sí, permiso. porque acá hacemos análisis dramatúrgico encubierto. Permiso. Yo primero felicitar a Jordana, la verdad que es una obra que yo no suelo imprimir los textos, muy poco los imprimo, y este lo imprimí porque en realidad lo tengo acá para poder leerlo. Eh, Primero porque más que actor, o sea, eh, creo que la poesía a mí me conmueve mucho. Primero hablaron de Alejandra Pizarnik, que es una de mis poetisas, y la amo a ella, sí, literalmente, o sea, los escritos de ella. La nombro porque bueno, justo se nombró a ella, ¿no? Pero y a veces uno se pregunta, ¿no? A ver, cuando hablan la poética del teatro, el teatro es poesía, qué sé yo, y yo a veces me pregunto, y una vez es por ahí para poder eh, hacer sus cosas o por ahí promocionar sus espectáculos, porque lo he hecho yo con mis obras, bueno, vamos a ver teatro poético. Yo creo que esto que está escrito es poesía y teatro poético. Y eso es lo que me conmueve, ¿no? Porque yo me preguntaba, eh, a mí que me gusta la poesía y muchas veces me lo pregunté, me gustaría poder, mi papá era poeta también y dije, bueno, me gustaría hacer algo con los escritos de él y nunca, y cuando leí esto dije, wow, o sea, eh, es como que en un momento vos dijiste, está al servicio de la obra, o algo así habías dicho cuando en la introducción de la sociedad, de la gente, y también está al servicio de nosotros, los actores o los que creemos que somos artistas, ¿no? Cuando llegan estos textos a la mano, de decir, bueno, es un camino, ¿no? Como para poder decir bueno, que el teatro también se puede escribir con poesía. O sea, hay mucho teatro poético, pero yo lo que quiero recalcar que esto, cómo está escrito, cómo lo escribiste, más allá que eh, lo, lo, la, lo que quiere decir es el análisis que acaban de hacer cada uno, coincido totalmente y que es muy fuerte y que es muy actual y que en realidad se tiene que seguir representando y yo quiero ir a verte, a hacerla, obviamente después voy a ir y te voy a esperarte a la salida te voy a decir gracias porque en realidad eh, me hizo acordar mucho a mi papá, porque es poeta, porque él era poeta y yo soy de Gualeguaychú, de Entre Ríos, también el interior, eh, vos habías nombrado también, y la obra también, esa forma de la poesía, ¿no? Muy litoraleña, ¿no? Muy del interior, entonces, eh, una vez habíamos leído también, ¿te acordás, Elena? También otra obra también no me puedo acordar ahora, porque hemos pasado con tantas autoras, La también, Pilarcita, claro, la Pilarcita, que yo también, a mí me conmocionó porque de también Marul, era, de una de sí, las de María Marú. O María claro, María Marul. Paula, no me acuerdo. Sí, María. sí, me conmocionó porque, bueno, se hablaba justo justo de una provincia muy cercana de donde soy yo y bueno, y esto también me hizo acordar un poco a mi papá, porque, bueno, por los escritos de él y por la poesía, pero más allá de todo eso, por cómo lo expresaste. Y sí, agradecerte, ¿no? Agradecerte que primero que hayas todo lo que costó, que contabas todo el tiempo de elaboración, viste, que cuesta a veces crear o parir una obra, y toda la gente que ayudó también por eso, porque a veces uno piensa, más allá después de la puesta, ¿no? Y actuarla y toda la gente que ha colaborado desde uno atrás, ¿no? De escena, y eso también es un trabajo, ¿no?
Pero sí, agradecerte, bueno, por lo menos que hayas escrito esto, ¿no? Que haya llegado a las manos de nosotros, porque en realidad a mí personalmente, me, me emocionó mucho y me gustó mucho, por eso la quise imprimir para tenerla, para volver a leerla, y por ahí para que sirva como de inspiración si algún día yo quiero escribir algo, algo con poesía, dije, bueno, Jordana me inspiró esto, o sea, Ah, porque bueno, gracias. nada, pero eh, primero nada eso, o sea, o todo, más que nada todo, Ujú. eh, y bueno, y que sí, la quiero ver, así que Ah, cuando la gracias. sigas dando, cuando la sigas mostrando, si la sigues mostrando, por favor, si le puedes pasar la data a Elena y nos va a pasar a nosotros el Sí, dato. claro. Así que bueno, nada, eso quería decirte Gracias. para no quitarte más tiempo. Les quería mostrar que la obra está publicada. Tiki tiki, este es Ah, el bien. libro. No. Por eso, o sea, como la idea, bueno, Vanina, una amiga, ilustró, Vanina Moreno. Entonces tiene un montón, o sea, que es un universo muy distinto al que se propone en la apuesta, ¿no? O sea, esto es Bonito. tiene ilustraciones adentro. Entonces, también esto un poco lo que hablábamos recién, Elena, no sé, el padre, no sé si se llega a ver algo. Sí, sí. Eh, Qué Como esta bueno. posibilidad, ¿no? Que un texto leído tiene una propuesta, que son las imágenes que una se va haciendo mientras lee, ¿no? Y otra es la que sucede en la escena, ¿no? Entonces, como esta cuestión polisémica también del texto mismo, más allá de las palabras y de las escenas que se narran, Sí, ¿no? lo que produce, digamos, Sí, cómo Hermoso. se sea, como amplía la el cantidad panorama. la posibilidad el lenguaje mismo, ¿no? Toda la potencia y el poder que tiene. Está la vieja haciendo la noche. Qué bueno. Nada. Así que bueno, este es pequeñito. ¿De qué editorial Vamos a es? buscarlo. Es una editorial independiente que se llama Bosque, de acá de La Plata. Así Ah, que bueno, hice una tirada de 100, 1000, no, 100 ejemplares, 100 ejemplares, poquitos. Así que bueno, este, Una pregunta, sí, cuando vos sí. actuaste, Mm. algo creo que dijiste, pero por ahí no sé si querés profundizar, se te corrigió la obra, se te ¿Se te modificó la cómo? obra, se te Sí, modificó la sí. obra al A actuar la voz ver, dirigida por otra persona, se te reescribió la obra. y no sé, mira, fue todo el proceso como, o sea, también fue un proceso largo por esto mismo, porque por momentos, o sea, primero había que correr el ego de lugar, porque de pronto era Hay dos eso. Jordanas, la que escribe y la que actúa. Y la que quiere dirigir estando actuando, ¿viste? No, Hay no, tres. entonces no. O sea, la Jordana que ya escribió, listo, el texto tiene ese camino, entonces después es agarrar, porque es distinto, no sé, agarrar, qué sé yo, un clásico, y bueno, y si alguien tira un furcio o dice otra palabra, bueno, o sea, hay directores y directoras que son más exigentes que otros y habemos actrices o actores que somos más responsables o más holgazanes o holgazanas que otros. Pero a veces también esa licencia de, bueno, escribí yo el texto, entonces también me doy la licencia de decir otras palabras o aprender mis propios textos, es difícil, es muy difícil. Entonces por ahí hubo textos que sí, que fueron cambiados, que se cambiaron y que después, al publicar la obra, algunas palabras quedaron como estaban y otras no, la licencia poética, o, por ejemplo, hay un texto en el primer monólogo, en el de la vieja, ay, a ver, que dice, los pericos no cantan ni beben agua. La noche se asfixia entre las sábanas arrugadas, fruncidito queda también el sudor de los amantes entre el estampado de flores. Todo eso en la obra no lo digo, porque esa escena era larguísima, queda muy larga, y como introducción tal vez a veces el espectador, la espectadora no sabe de qué va, o sea, qué está diciendo esta vieja, o sea, a dónde va, a dónde va. Entonces,
como escena primera, al ser tan larga, se corta el suspenso que después genera cuando aparece Agua P. Entonces, hubo que recortar un montón de texto. En el libro lo dejás. En la el libro obra lo está, dejo. pero Sí, cuando la exacto. actuás la sacás. Exacto, sí. Y después, por ejemplo, pero bueno, porque en estas decisiones del libro las tomo yo, no las tomó la directora, ¿no? Entonces también eso sucede. Desde la dirección, yo tengo que aceptar que hay otra persona que está ejerciendo un rol que no soy yo, ¿no? Y después, desde lo que yo quiero contar como escritora, como dramaturga, son mis decisiones. Entonces, bueno, son dos caminos que son distintos, ¿no? Y además, otro después, que creo que es el que todavía sigue en construcción, pasada tras pasada, es el de la actriz, ¿no? Así que bueno, nada, ojalá puedan ver la obra representada porque pasan otras cosas totalmente distintas, el universo es completamente otro, es siempre como súper interesante ver cuál es el universo que una imagina y cuál es el universo que una ve cuando va a ver una obra, ¿no? Que por ahí es muy distinto al que una imagina cuando lee. Eh, no sé, los colores, los olores, los sonidos. Entonces, bueno, eh, eso. ¿Tenés proyectos aparte de Guapé? ¿Estás escribiendo? ¿Tenés alguna otra obra en danza? ¿En Soy una persona modulación? muy curiosa, muy ansiosa, muy ansiosa. Y ahora me quedó, el año pasado iba a estrenar una narración sonora o instalación narración sonora. También hago música y me interesan mucho los sitios específicos. Y bueno, y justo en la pandemia, yo vivo enfrente de un arroyo, soy casi vecina de Silvina, perdón, de Sil, ay, ¿por qué dije Silvana? No sé, de Silvina. Eh, Acá en Citibel hay un arroyo que ahora está complicado porque con la pandemia mucha gente se vino a vivir a un country, acá cerquita, el Gran Bel, que es donde vive el intendente. Y entonces el country largó en la pandemia todos sus residuos cloacales al arroyo. Y además el frigorífico de Gorina, que también es uno de los primeros exportadores de carne de la Argentina y de América Latina, bla, 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 también larga sus vísceras y sus desechos tóxicos al arroyo. Y en el arroyo hay vida, hay patos, hay culebritas, hay, no sé, animales, ¿no? Y además es una de las manifestaciones naturales pocas que nos quedan en la ciudad. Entonces, bueno, hay una asamblea por el arroyo Rodríguez Limpio y Vivo. Y entonces, bueno, estudié una diplomatura de música en territorio en la UNA. Y entonces decidí hacer una obra, una narración sonora, con esa problemática del arroyo para visibilizar esa problemática, ¿no? Y entonces tengo un equipito, una Zoom, es una grabadora de sonidos. Entonces estuve yendo mucho tiempo, yendo a grabar ese sonido de los pájaros, del agua, de todo lo que sucedía en el arroyo. Hice después también una recopilación de objetos que fui encontrando y de toda la flora del arroyo. Y de los sonidos del barrio en relación al arroyo. Y bueno, y escribí un texto, también con mi impronta, escribí en realidad unos monólogos de Ofelia, sobre Ofelia. Entonces hice unos cruces entre el arroyo, la podredumbre del arroyo, otra vez el agua, ¿no? Y esta Ofelia, en este arroyo Rodríguez, que por ir a buscar una flor de Mburucuyá, se cae el arroyo y muere, ¿no? Como la historia de Ofelia. Entonces, bueno, esos cruces están grabados, narrativa, o sea, una voz que va contando ese personaje, Ofelia va hablando, mientras suceden todos estos paisajes sonoros. Entonces la idea es que, nada, yo les invite a ustedes y a los vecinos de acá del barrio que puedan descargarse un reproductor de MP3 en su teléfono, se ponen los auriculares
y vamos caminando, escuchando, hasta llegar al arroyo, y ahí sucede algo. Y bueno, esa es la historia de Ofelia del Arroyo, que todavía no la estrené, está por ser estrenada, tengo que ahí hacer algunos ajustes técnicos, estoy probando ese dispositivo. Pero bueno, ando en eso es lo próximo, próximo, próximo. También estas mezclas Interesante y muy innovador. No sé, hay mucha gente que se dedica a eso, pero desde mi oficio como artista es como lo que yo puedo hacer para acompañar a visibilizar esa problemática también, ¿no? Eh, y además, a invitar a los vecinos a que se apropien de ese lugar, porque es un lugar muy bonito también, para ir a tomar mate, por ejemplo, ¿no? Y si vamos a tomar mate, vemos de que es un espacio natural que tenemos que cuidar. Y cada uno de ustedes debe tener también cerquita de sus lugares algún lugar así, ¿no? Y el ser humano está arrasando con todo y cada vez está peor. Entonces, bueno, es como preservar esos espacios, o sea, es lo que podemos hacer desde nuestro lugar, ¿no? Bueno, un aplauso para Jordana. Hermoso. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, yo te quería decir que me encantó la obra, me pareció así muy poética, creo que me encantó eso, la poesía que tiene tu obra. Trabajo en un profesorado de teatro acá en Venado, así que la voy a proponer a los Ay, alumnos para que la... gracias. Así que muchas gracias, te felicito porque me encantó cómo desde tomar un tema tan fuerte como el aborto y esto, eh, y cómo lo llevas, ¿no? Y cómo lo contás de una manera tan poética y tan bella. Realmente es un trabajo con la palabra increíble lo que haces en esta obra. Me encantó, realmente. Gracias, Mariana, gracias. Gracias, gracias a vos y gracias Elena también por permitirnos conocer estas obras. Ajá. Gracias. Perdón que los interrumpa. Bueno, felicitarte, Jordana. No pude leer la obra porque yo me sumé hoy recién a este ciclo y la verdad que estoy encantada, pero me encantó escucharte y quisiera Gracias. leer tu obra. Y si me permite, Elena, quisiera preguntarte qué temas son los que te interesan a la hora de ponerte a escribir una obra de teatro. ¿Qué ¿Cómo, pregunta? cómo te sentís estimulada por... Y mirá, yo creo que esto es lo que decía, ¿no? Como desde mi oficio de artista, o sea, cómo me posiciono en relación a la realidad, digamos, ¿no? O sea, es eso, o sea, poetizar el espacio o la realidad a partir de lo que me genera incomodidad, digamos, ¿no? De lo que me interpela, digamos, ¿no? Si es esta problemática con el arroyo, en principio lo que contaba recién, después también como soy música, también escribo canciones, que también tiene más que ver con la poesía. Entonces, por ejemplo, laburo en la cárcel de mujeres, en una escuela. eh, y, por ejemplo, durante la pandemia, el primer tiempo no podíamos ingresar, entonces decidí escribir 4 canciones, que son 2 tangos y tres tangos y otra que es medio una chamarrita, con las historias de las chicas, de las estudiantes. Entonces, por ejemplo, eso, lo que está a mi alcance y siempre creo que es la palabra, ¿no? La palabra es lo que es como el instrumento, ¿no? Para poder generar esa transformación, digamos, ¿no? Y siempre eso, intentando hacer visible algo. Eso creo que, eso sería como un poco mi motor, digamos, o mi intención. Después, si eso sucede o no, bueno, se los dejo a ustedes y a las personas que les llega lo que comparto, pero esa es mi intención en principio como artista, digamos. Buenísimo. ¿Dónde podemos leer tu obra? ¿Tenés algún blog, alguna Mirá, página? tengo un blog, tengo algunas poesías y tengo una página en YouTube. Me pongo muy nerviosa por eso. En YouTube tengo una página. Mi proyecto solista se llama Danae y las olas. Después yo le puedo pasar ahora a Elena algunos links para que ella después comparta.
Y después en el Instagram, en mi Instagram, está el blog ahí escrito, donde hay algunas canciones y algunas poesías subidas. No subo muchas cosas, soy medio torpe con las redes. Pero bueno, y después con mi compañero tenemos un dúo también de música que se llama Flores de Yuyo, y ahí hacemos canciones nuestras, de él y mías. Ahora estamos grabando un disco, y bueno, hay un par de esos tangos que les contaba, los estamos grabando para el disco así que bueno. Buenísimo. Bueno, muchas Bueno, gracias. tenemos la página Dramaturgas en Facebook, donde yo divulgo el taller y contenidos de teatro, con prioridad de teatro escrito por mujeres, que es el objetivo inicial de la página, pero también de amigos y amigas que tenemos que, bueno. Pero en principio contar con este espacio de divulgación para tus producciones, Instagram, Gracias. blog, página. Gracias. Para lo próximo que vayas a hacer en teatro también, lo podemos divulgar, así que contá con nuestro canal de divulgación. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas venido. Por Ha sido favor, un gracias a ustedes. Es un placer. No, Más me gracias a gustó ustedes. la obra. Y gracias por también ayudarme a interpretar también lo que hago, ¿no? Porque, o sea, si no, está todo acá adentro. Y en mi propia experiencia. Yo soy un poquito anfibia, pues soy psicoanalista. Ajá, Me mirá. encanta el análisis dramatúrgico. Ajá. Entonces, el análisis dramatúrgico a veces toca un poquito el psicoanálisis apenitas, así de refilón. Pero es lindo porque me encanta lo que es el proceso creador. Poder indagar en el proceso creador es muy lindo también. Y en toda la genealogía de la obra, que es intertextual, suele ser intertextual. Totalmente, sí. Bueno. Gracias. ¿Cómo ves? Muchas gracias a ustedes. Muy grande, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por escuchar. Gracias, Elena. Chao, Feliz Día del Trabajador. Gracias. Muchas Gracias. Muy bien. Gracias, Elena. Chau, compañero. Gracias. Feliz Día del Trabajador. Semana a todos. Gracias, Jordana. Ajá.